Muy bien, buenos días, hermanos míos. Qué alegría poder verlos y poder saber que tenemos todavía esta libertad de expresión, libertad de religión, donde nosotros podemos adorar a este Dios que definitivamente viene a nuestras vidas, guía nuestros pasos, nos enseña, nos adiestra y nos toma desde donde estábamos, ¿no? Desde donde estábamos. Es una lástima que pensemos o que se piense a veces que primero para poder conocer a Dios hay que mejorar nuestras vidas, porque con Dios no se juega. Es una verdad a medias. Sí, pues con Dios no se juega, pero nunca vas a poder mejorar tu vida sin la ayuda de Él. Y para que tú puedas realmente mejorar tu vida, primero tienes que conocer al Señor, tienes que aceptarlo en tu vida y Él pues te va a guiar por caminos completamente inimaginados por tu propia persona. Vamos a orar un momento, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos da y vamos a luego desarrollar esta tercera parte de esta serie Renueva, porque sin santidad tampoco podemos nosotros, o sin sanidad tampoco podemos nosotros tener santidad. Es imposible. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo por este tiempo que tú me das frente a tu pueblo, a tus hijos, tus siervos, hombres y mujeres, Señor, que crían, que forman, que trabajan, que aman, que fracasan, que se levantan, que triunfan, que obtienen de ti, Señor, enormes beneficios y que también, Señor, dan a otros y benefician también. Oramos, Santo Dios, para que tú perdones nuestros pecados. Oramos para que tú perdones nuestras ofensas. Oramos para que tú, Santo Dios, toques nuestras vidas y nuestros corazones y nos permitas conocer más profundamente de tu persona. Hay un mandato, Señor, en las Escrituras que se nos llama a crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Padre, sin los favores que tú despliegas hacia nosotros, hace mucho tiempo ya hubiéramos fracasado. Pero Santo Dios, sabemos que en ti hay perdón, hay misericordia y que, Padre, tú nos envías a tu Hijo como el mejor abogado que tenemos. Ayúdanos en esta mañana no solo a aprender, sino a usar, Señor, con discernimiento lo que hoy nos quieres dar. Padre nuestro, te ruego, Santo Dios, por aquellos que están enfermos, por aquellos que han perdido el paso, por aquellos que han caído o por aquellos, Señor, que recién han iniciado este camino. Padre nuestro, ruego para que esta enseñanza el día de hoy nos bendiga y nos permita, pues, como ya te he dicho, ir tras lo que tú nos enseñas. Así lo dejamos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. El día de hoy estamos en la tercera parte de esta enseñanza. Hace 2 semanas atrás estuvimos estudiando lo que son las dos mentes, la mente de lo que es los dos tipos de mentes que hay en el planeta Tierra, y lo digo así simple, se habla de la mente espiritual y la mente natural, o se habla de la mente nueva que uno tiene en Cristo y de la mente natural o incrédula que uno hay en el mundo, que uno encuentra en el mundo. Todos nacemos con una mente natural. Todos venimos a este mundo. Así te hayan dado a luz aquí una 3 de la mañana en esta iglesia, igual todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. No nos tienen que enseñar a hacer el mal. Mira a tus hijos nomás desde chiquito cómo te manipulan. Pero no nos tienen que enseñar a hacer el mal. Nacemos haciendo el mal. Lo que es y lo que sucede es que nos perfeccionamos en hacer el mal. Pero todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y este mundo habla de que hay 2 tipos de naturaleza o 2 tipos de mente. La mente espiritual es la que tiene a Cristo en su vida, tiene al Espíritu Santo en su vida, conoce, tiene la mente del Señor, la mente de Cristo, que es su palabra revelada, la voluntad de Él, y luego la mente natural, la que hemos aprendido para poder desenvolvernos, sobrevivir, crecer, negociar en medio de una jungla, porque este mundo es algo así, injusto, despiadado, pisoteador y de alguna manera a veces gratificador cuando de alguna forma haces el esfuerzo necesario para cumplir con lo que Él te pide. Y es así, un cristiano puede tener una mente espiritual o un cristiano puede tener una mente natural.
¿Hay cristianos que pueden ser mitad, mitad? No hay. Según lo que las Escrituras nos enseñan, solo hay la mente espiritual, el que tiene el Espíritu Santo, y el que no lo tiene, la mente natural. Que un cristiano se puede desenvolver como una persona natural, sí existe eso. Un cristiano que ha conocido a Cristo, que lo conoce, que lo ha experimentado, pero luego puede tener su vida, sus reacciones, sus objetivos, su desenvolvimiento, todo como si fuera una persona natural. Y a veces hace confundir que probablemente aún no conoce al Señor. Pero así es, eso también sucede. Año 1984, cuarto grado de secundaria, Olimpiadas de mi colegio. Yo he estudiado en la gran unidad Hipólito Unanue. Y he terminado en el año 85 y en el cuarto año, cada año había unas olimpiadas ahí en el colegio. La cuestión es que todas esas olimpiadas terminaban en una maratón. En esa maratón nosotros recorríamos una larga distancia que se nos daba desde primero de secundaria hasta quinto año de secundaria. Se nos llamaba a todos a competir. Las instrucciones fueron claras de parte de nuestro profesor de educación física. Las instrucciones fueron claras. Y se nos enseñaba a nosotros que esto no era una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. ¿Por qué se nos decía esto a un grupo de jovencitos? Porque un grupito de nosotros en las Olimpiadas, nosotros destacábamos por los 100 metros planos. Podíamos correr rápidamente y llegar a una velocidad que se requería, y el instructor sabía claramente y nos decía, esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Y así fue. Como todo joven de 14 años, 15 años, nos llegó la información por acá y también por acá salió. Arrancó las Olimpiadas, todos estábamos listos y ¡pac! Se dio la partida y mi amigo y yo salimos disparados a una gran velocidad para 5 cuadras, 6 cuadras más allá, estar exhaustos y hasta casi vomitando. La gente pasó y nosotros simplemente quedamos fuera de la carrera. ¿Qué sucedió? Es que no habíamos entendido exactamente cuáles fueron las instrucciones. No habíamos entendido exactamente por qué estábamos allí en ese momento compitiendo. Cuando uno mira lo que la Biblia nos enseña, la vida cristiana es una carrera de maratón, es una maratón, no es una carrera de velocidad. Aquí el que gana es la tortuga, no la liebre como en la fábula. Porque a través de la maratón, a través del día a día, a través de la resistencia, uno va experimentando, haciéndose sabio, va mirando la sabiduría y escuchando la que clama en las calles. Errores de otros, errores de uno, analiza, rumia, entiende y va haciéndose cada vez más semejante al carácter de Jesús. La vida cristiana no es una vida de velocidad donde yo ahora ya he decidido servir al Señor, me voy a la India y ante todo lo que venga yo voy a estar firme en el Señor. Eso es mentira. Sin el conocimiento adecuado, sin el carácter adecuado y formado, el diablo te destruye en un 2x3. Te destruye. No ha tenido ni siquiera la desfachatez ni la vergüenza de presentarse delante del Hijo de Dios y tratarlo de hacerlo caer, mucho menos lo va a hacer contigo. Ni siquiera sabe que tú existes, te ignora. Pero en el momento en que tú te pares y piensas que la vida cristiana es algo así de rapidez y no de resistencia, ya tienes la mitad de la carrera perdida. Cuando Pablo hablaba de todo esto, hablaba en cuanto a esta larga carrera que había y que nosotros teníamos que entender que a su vez también, como el libro de Hebreos dice, despojarnos de toda carga, despojarnos de todo peso y correr con resistencia, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabe? Una de las cosas claras que nosotros vamos a ver en esta segunda parte o en esta tercera parte de esta serie tiene que ver con la forma en cómo un cristiano renueva sus pensamientos, renueva sus mentes. La idea de lo que nosotros estamos tocando aquí es que para vivir una vida que agrada a Dios, que sirve al Señor, que experimenta al Señor, que disfruta al Señor, uno primero tiene que renovar sus pensamientos. Uno no puede ir por la vida pensando de manera mañosa o teniendo deformados sus conocimientos con su concepción en cuanto al matrimonio, a la crianza, a la pureza, etcétera, etcétera, y pensar que Dios va a bendecir sobre lo que nosotros hacemos o la manera en cómo mejor se nos ocurra. Se nos ha entregado la mente de Cristo. La voluntad del Señor está revelada acá. No significa que tú sabes en qué momento va a caer un meteorito, o en qué momento va a estallar un volcán, o cómo fueron hechas las estrellas. No significa eso.
Significa que Dios nos revela aquí su voluntad y nosotros la tenemos a mano, que la podemos entender, que la podemos concebir, que la podemos comprender y la podemos obedecer. No así la mente natural, que no lo puede entender, es como una pared. O si no es una pared, es un conocimiento solamente que queda acá, en el plano cognoscitivo, y no baja al corazón y mucho menos se traduce en acciones. Pero cuando vemos esto, Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia que definitivamente había llegado a conocer a Cristo, pero que se había detenido en el crecimiento de su carácter hasta parecerse a Cristo. ¿Qué había sucedido? ¿Qué había pasado? Que ellos no habían dejado de crecer, se habían estancado y habían empezado a mirar hacia atrás, o no se habían despojado de algunas de las cosas que eran prácticas comunes en ellos, como vamos a ver un poquito más adelante. La cuestión está en que en Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 24, Pablo va a dar algunas instrucciones claras y nos va a dejar ver un contraste claro entre lo que es la mente que no tiene al Señor y sus prioridades, pero también la forma en todo aquel que conoce a Cristo y tiene la mente de Cristo y entiende claramente su responsabilidad. Abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el 24. Efesios 4, 17 dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hagamos una pausa ahí. Antes de proseguir la lectura, Pablo les está diciendo a los efesios en cuanto al tipo de pensamiento, estructuras en su pensamiento, en su mente que ellos tienen y que están acostumbrados, pero Pablo luego está hablando de que esto no debe ser una realidad en aquellos que ya han conocido a Jesús. El versículo 21 es muy claro en decir si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. Cuando estamos hablando aquí, una cosa es saber acerca de Cristo y otra cosa es tener a Cristo en tu vida. Yo como una persona natural que tengo mi mente, mi cerebro, yo puedo saber muchas cosas acerca de Jesús. Yo puedo saber, es más, nosotros como una nación latinoamericana y como una cultura católica, en el colegio, desde el colegio nosotros sabemos quién es Jesús. El gran problema es que nosotros sabemos quién es Jesús, pero no le conocemos. Y la Biblia no nos manda a saber de él, no, la Biblia nos manda a conocerle a él. Esto es religión versus relación. Yo como religión puedo venir todos los domingos acá. Puedo hacer muchas cosas, cantar, puedo dar mi ofrenda, puedo de alguna manera ubicarme, puedo saber dónde están los versículos. Conforme va pasando los días, usted se va a hacer más diestro y va a conocer dónde está. Pero no tener una relación con él. Yo puedo tener una relación con la iglesia, puedo tener una relación con el pastor, puedo tener una relación con la música, con la enseñanza, pero no tener una relación con Jesús. Es una cosa completamente distinta. Y aquí Pablo lo pone de una manera condicional. Si es que dice, en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Oír a quién? ¿Quién tenía que haberle enseñado? Simple y llanamente este es el momento en que nosotros conocemos al Señor y el Señor se instala en nuestras vidas. Esto es lo que debe suceder en un hijo de Dios. Cuando esto no sucede, nos vamos a dar cuenta que hay algunas características claras que haría bien en que nosotros tal vez lo podamos contrastar en nuestras propias vidas. Tal vez
Igual que yo en algunas oportunidades recibí a Cristo 35 veces. Lo digo en modo jocoso porque cada vez que me comparaba decía, creo que no soy salvo. Y por si acaso recibí una vez más a Jesús y por si acaso recibía una vez más a Jesús. Porque a veces no pensaba que era salvo. ¿A alguno le ha sucedido igual que a mí? Sí, se nota, hermano, está bien. Se nota igual que a mí. Entonces, es así. Pero las Escrituras y no mis sentimientos es lo que verdaderamente nos tiene que guiar. Las Escrituras y no lo que yo presiento, lo que yo creo que debe ser, es lo que verdaderamente nos tiene que afianzar. Por eso es que cuando las Escrituras son una verdad en nuestras vidas y es la guía de nuestra vida, es ahí donde nosotros usamos la mente que se nos ha dado, la mente de Cristo. Porque hay algunos cristianos que están tan envueltos con el mundo que lo único que les falta es poner su bandera LGTB. Están tan empapados del mundo que no se nota la diferencia y deberían hasta poner su propia bandera ahí para que uno sepa exactamente que son cristianos contemporáneos, como hay estas iglesias. Hermanos míos, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que hay algo que ya había sucedido en la vida de ellos. Se habían arrepentido, Dios había derramado de su espíritu que los había regenerado y les había entregado una nueva identidad. Esto ya había empezado a verse a lo largo de sus vidas. Sin embargo, estaban sucediendo algunas circunstancias en ellos que definitivamente no estaban dando señales de su disfrute del Señor. Pablo le habló también a una iglesia que él deseaba conocerlos en persona, que él no la había plantado, alguien la había plantado, la iglesia en Roma. Y este versículo bien conocido del versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, donde dice que no debemos conformarnos a este mundo. No os conforméis a este siglo, decía Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, y solo recién puedas comprobar, cuando se haya renovado esto, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. El que no puede disfrutar a Dios y no puede descansar en que su voluntad es agradable, es perfecta, es que hay algo que no ha sucedido todavía. Y cuando le hablan los romanos acerca de la renovación de vuestro entendimiento y no conformarse a la filosofía de este mundo, no es que Pablo les estaba prohibiendo que no se vayan a desviar, sino que ellos ya se habían amoldado y ya estaban empapados de algo que anteriormente había sido su vida. Si lo podemos redefinir en una sola palabra, se estaban reempapando de lo que ya habían abandonado. O, como dice el refrán, el chancho estaba volviendo nuevamente al lodo de donde le habían sacado. Y esto es lo que estaba pasando también aquí en los Efesios. ¿Por qué? Porque definitivamente algo no había sucedido y esto les estaba jugando una mala pasada. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene una meta. Dios tiene un proyecto para formar el carácter de su Hijo. Y definitivamente el lugar donde ellos estaban, la iglesia de Éfeso, estaba definitivamente en un centro donde estaban siendo atacados completamente o sus antiguas prácticas estaban reviviendo una vez más a lo largo de su desenvolvimiento como cristianos. Estoy hablándote de la iglesia de Éfeso. Esta imagen que tú ves ahí es la imagen de una diosa muy antigua. En Canaán se le adoraba. Ese pueblo que entró con Josué a conquistar la tierra, a destruir los altares, es la misma diosa. En Canaán se llamaba de otra manera, Acera se llamaba de otra manera, pero conforme los siglos pasaron, esta diosa empezó a emigrar hacia otras latitudes. Hoy la tenemos con otro nombre, usted la puede identificar, no quiero caer en ningún problema con nadie por ahora, no es mi tema, pero también la puede identificar. Las señales es que tiene estrellas acá y una media luna abajo de sus pies. Identifíquela porque es así esta diosa. Esta diosa se llamaba en los tiempos del apóstol Pablo Artemisa, o también se le conocía como Diana. Era la diosa de la fecundidad, porque lo que usted ve ahí son diferentes senos. Era un cruce de lobo con vaca.
Y era una alabanza, era una ofrenda que se le hacía a la fecundidad. Los antiguos pobladores, los cananeos, ellos adoraban a la fecundidad, a la tierra, a la naturaleza, para que les provea cosecha, buenas y abundantes. Pero aquí, en Éfeso, esta diosa tenía un enorme templo. Es más, este templo es una de las 7 maravillas del mundo. Al igual que Machu Picchu es una de las maravillas del mundo, este templo de la diosa Diana es también una de las maravillas del mundo. Tenía miles y miles de prostitutas que atendían en este templo. Tenía eunucos, hombres castrados, tenía homosexuales, tenía personas que se cambiaban de sexo si es que convenía el cliente. A veces podía representar de mujer o a veces representaba de hombre. Tenía cantantes, tenía sacerdotes, tenía sacerdotisas y a su vez tenía toda una parafernalia alrededor de este templo, a lo largo de 400 metros cuadrados, una gran cantidad de delincuentes, porque si ellos cruzaban ese perímetro, los podían arrestar o los podían matar por las fechorías que hacían. Pero en ese templo ellos eran protegidos. También ese templo funcionaba como un banco, porque los pobladores de este lugar le tenían miedo a tomar algo de esta diosa porque temían su ira. Y ellos definitivamente no se atrevían. Entonces la gente que quería guardar su dinero también usaba este templo como banco. Y el templo había aprendido a hacer negocios y a dar los dividendos necesarios. Todo un negocio. La adoración que se hacía a esta diosa tenía con envolvimientos de orgías. Habían otras prácticas que no vamos a empezar a resaltar aquí, pero tiene que ver muchísimo con lo que es la impureza sexual. Y sabe, hermanos míos, ellos habían empezado a jactarse de todo lo que ellos poseían como ciudad. La ciudad de Éfeso era una ciudad comercial, era una ciudad cultural y de gran notoriedad para el Imperio Romano. Le producía muchos dividendos, le producía muchos tributos y el Imperio Romano siempre la tenía en cuenta. Pero sabe, este lugar que habitaban personas, este lugar donde estaba la ciudad, también habían sido ganados por el Evangelio. Y había una pequeña iglesia ahí que sobrevivía frente a los embates constantes de esta ciudad. Ahí se encontraba la iglesia de Éfeso. Y Pablo les está diciendo acerca de las instrucciones que ya les había dado. Y se nos muestra muy claramente 4 características de la persona que no tiene a Jesús. Son características muy claras de personas que pueden tener mucho cerebro, mucha materia gris, un gran coeficiente intelectual. No estamos hablando de mente. Porque cuando hablamos de mente no estamos hablando de cuán inteligente eres en las artes o cuán diestro eres en los números. Porque puedes tener muchos títulos, porque puedes tener muchas carreras y puedes saber muchas cosas en cuanto a diferentes ramas, pero tener una vida que se va al desastre. No tienes una buena mente. Lo que tienes sí es una buena inteligencia, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y cuando vemos acá lo que Dios está hablando a través de esta iglesia, definitivamente se nos muestra 4 características de este viejo hombre, del cual ellos también habían sido. Una de ellas tiene que ver con la vanidad en su propia mente, y todas estas tienen que ver en el ámbito mental. Nota esto, dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan, y aquí viene la primera, en la vanidad de su mente. Cuando hablamos de la vanidad de su mente, estamos hablando de cosas que ellos pueden elaborar, ciencia, tecnología, ojo. Ellos pueden elaborar artefactos y pueden hacer muchas grandes cosas como nosotros. Podemos meternos a Senati, podemos meternos a una universidad y adquirir ciertas destrezas y cierto conocimiento, pero no entender ni pío de Dios. Esa es la cuestión que estamos hablando aquí, de las características de estas personas. Entonces, cuando tú le quieres exigir, cuando tú tienes expectativas de una persona que no conoce al Señor y esperas frutos de ellos, porque tú lo ves muy hábil, porque tú lo ves muy diestro, porque tiene iniciativa, porque tiene inteligencia, pero se comporta como burro, es porque simple y llanamente la mente que posee
no produce los resultados que Dios espera, porque no puede. No es que no quiere, no puede. Esta es una de las características. La segunda característica tiene que ver con la ignorancia que hay en cuanto a Dios. Dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, la comprensión, su mente está en oscuridad. Es como cuando subí acá y todo estaba oscuro y yo no sabía exactamente dónde estaba quién. Me dejo entender como una ilustración nada más, no como una crítica. Como una ilustración. Pero se hizo la luz. Ahora veo a Raúl que está durmiendo. No, está despierto. Ahora veo a la hermanita que está con su Biblia. Veo que Daniel nos ha visitado el día de hoy. Puedo ver personas. ¿Entienden? Los puedo ver a todos. El incrédulo es como si estuviese oscura su mente. Su entendimiento está entenebrecido, está en oscuridad. ¿Qué vas a pedir de una persona que no ve el hueco a donde va a caer? Ahora, no estamos hablando de desprecio. Por eso nunca se habla en términos de desprecio. Se habla en términos de misericordia. Con estas personas se siente misericordia. Porque aunque quieran, no pueden. Por eso se lleva el evangelio. Por eso es que si no te hacen caso con el evangelio hablado, está el evangelio representado. Tus acciones, tu día a día. La forma en cómo te desarrollas, cómo te desenvuelves, grita, habla, seduce, convence. Ese es el evangelio no hablado. Y esta es la idea de lo que nosotros vemos aquí en cuanto a la vanidad de la mente y la ignorancia de la verdad de Dios. Quiero mostrarle un videíto que lo van a pasar hoy día así en este culto. Lo he bajado y lo vamos a lanzar ahorita. Mire usted el estado de la mente de algunas personas ya que no han empezado hoy, que han empezado hace muchos años atrás y que probablemente en ese mismo camino está yendo tu hijo y está yendo mi hijo si no somos conscientes de esto. Lanza el video, por favor. Volumen, por favor. Hoy voy a contar mi injusta experiencia con un refugio de animales al que no me dejaron acceder por ser transespecie. Todo comenzó cuando se me acabó el contrato de alquiler y fui a pedir asilo a una protectora de animales. Pues, algo normal. Y atención, que me dijeron que no, literalmente, que los animales que estaban ahí tenían miedo de mí. Algo que me pareció bastante especista y una falta de respeto increíble, porque como podréis comprobar, soy una cebra. Las personas transespecies seguimos luchando para conseguir nuestros derechos en pleno siglo XXI. Nuestra identidad no es un debate. ¿Qué? Que como yo me identifique en mi imaginación no se puede verificar de ninguna manera porque es algo subjetivo e individual. Mira, revísate ese discurso tan fascista porque yo no me siento cebra, yo nací cebra. ¿Que por qué soy transespecie si nací cebra directamente? Porque la sociedad especista no me ve como la cebra que soy. De ahí lo trans. Lo pillas. A toda la gente retrógrada e ignorante que no se ha enterado aún, no hay diferencias entre cebras y seres humanos. Hay cebras que caminan a 2 patas y seres humanos que caminan a 4 patas. Y que no sé qué es lo que no entendéis. Tampoco existen las rayas o las no rayas. Todo es un constructo social, nada existe. Lo que pasa es que yo me pinto las rayas porque quiero, porque me da la gana. O me vas a decir tú a mí lo que hacer. Revisaos vuestro especismo porque si estáis viendo aquí a un ser humano, tenéis un grave problema. En fin, lo que estaba contando, que los protectores de ese refugio me acabaron diciendo que yo no podía acceder a esos espacios porque los animales no se sentían seguros, que si estaban traumatizados porque habían sido atacados por los seres humanos, que si no sé qué, bla 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 bla. No sé, yo solo entendía discurso de odio y exclusión. Yo os hago una pregunta, ¿qué es más importante, la seguridad y cómo se puedan sentir todos los animales de la protectora, que son claramente como yo, no hay ninguna diferencia, pero bueno, o mis deseos? Yo no puedo seguir así, normal que se quiten la vida a todas las personas transespecie. Después de este suceso he sufrido un acoso y derribe de un montón de gente diciéndome que si nunca seré una cebra, que siempre seré un ser humano, que si me atropellan me van a llevar a un hospital y no a un veterinario. Cosas que no os podéis ni imaginar, de maldad en el alma. Yo solo quiero que me cuiden y me respeten como al resto de cebras y convivir con ellas. Yo sé que hay seres humanos muy malos que les quitan la piel para ponérsela de abrigo, pero yo no soy así, os lo juro. O sea, me encanta su piel, pero... Bueno, parece una burla, pero es la mentalidad de muchas personas. Hace unas semanas atrás se divorció una chica que había pedido su derecho de casarse con una refrigeradora.
y que ahora se había dado cuenta que ya no estaba enamorada de la refrigeradora, sino de una grúa. En un momento u otro estas personas deberían estar encerrados en un hospital psiquiátrico, pero ahora tienen sus derechos. Y si quiere amar a un niño, exige sus derechos. Este chico que se voló, mató a los chicos ahí en Estados Unidos y que sale con su bandera, un transexual latino, esta es una bandera pedófila, de amor hacia los niños. Y todos ellos van reclamando sus derechos, van reclamando porque se sienten así. Porque todo lo que nosotros vemos, mamá o papá, es solamente una construcción social. ¿Es eso? Van aún contra lo lógico. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender muy claramente en cuanto al mundo que nos rodea. Luego vamos a entender por qué están pensando así y por qué están ya en este estado. Pero una de las cosas muy claras es que hay una vanidad en su mente. Y aunque son capaces de ciencias, de tecnología, de filosofía, de partidos políticos, de ciencias económicas, de producir dinero, están tan muertos en su mente que pareciera que no les funcionara. Pero es simplemente que no lo pueden comprender. Tampoco lo pueden obedecer. No hay esa capacidad de poder amar al Señor y no hay esa capacidad de poder entender al Dios. Tiene una incapacidad intrínseca para conocer y experimentar a Dios. ¿Sabe? Hay algo más que nosotros podemos ver como una tercera característica, y en el versículo 19 dice que sucede algo una vez que se nubla su mente. Dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, y al perder esta sensibilidad en cuanto a lo moral, en cuanto a lo espiritual, se vuelven apáticos e insensibles y rechazan toda norma de justicia. Reclaman sus derechos, se exhiben orgullosos de la manera en cómo se desenvuelven y desprecian a los que no piensan como ellos. Son a veces artistas, son a veces periodistas, son a veces políticos o son gente que tiene mucho dinero y exige que se les respete a ellos. Pero cuando alguien piensa diferente a ellos, ellos más bien empiezan todo un desprecio del que tanto ellos están en contra. Pero la verdad de todo esto es la realidad de la mente de una sociedad sin Cristo. Esto nos parece un chiste, a mí me parece un chiste. Pero hermano mío, no sé cuán consciente es de las cosas que su hijo recibe en YouTube. No sé cuán consciente es de las cosas que hablan en su colegio. Cuán de moda está ser bisexual. Cuán de moda es ser lesbiana. No sé cuán consciente es de esto usted. Y no sé si sabe cuán consciente es que esto no es de ahora. Que la sociedad llega a ciclos antes de que se encuentre con la ira del Señor. En este momento, nuestra sociedad está en un ciclo que justamente está ya al encuentro con el Señor. La corrupción se ha desbordado. Y desde más abajo hasta más arriba la corrupción se ha desbordado. La delincuencia. Y por más que se puedan esforzar, a veces nuestras propias autoridades está desbordado. Sabe, hermano mío, hay una depravación en la mente y esto significa finalmente que todo esto se acerca rápidamente a lo que Jesús dijo en Mateo 24. Será como en los días de Noé, dice. Así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, estaban dándose en casamiento, estaban casando, estaban negociando y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24, 37 en adelante. Jesús vuelve a enseñar en cuanto a esto y dice, lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían y compraban y sembraban y edificaban, pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Lastimosamente vivimos en días similares donde la sociedad ha llegado a un colmo o se aproxima rápidamente hacia ello. Su copa de depravación está desbordando. La homosexualidad, la perversión sexual, el aborto, la mentira, la corrupción, el robo, el homicidio y todos los demás tipos de degeneración moral se han vuelto formas de vida insolentes frente a Dios y su palabra. Están orgullosos.
Hace unos días atrás, no sé si usted ha visto la marcha del orgullo gay, donde va la gente vestida de una manera y celebrando la forma en cómo ellos son. Y los productos que nosotros compramos, todos van poniendo su propia banderita. Y donde ellos pueden decir abiertamente su inclinación o lo que antes se podía de alguna manera esconder o de alguna manera disimular, dice John MacArthur, ahora se hace abiertamente, libremente. Hay mucha gente triste porque en Estados Unidos se ha derogado el aborto, pero cambian las cosas tienen otro cariz y definitivamente esto es un contraste con lo que es verdaderamente la vida de un hijo de Dios. En el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Y cuál es esta verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando hablamos de aprender de Cristo, no es saber acerca de Él, sino dar inicio a una relación con Él, que son dos cosas completamente distintas. Puedo saber mucho de Jesús y puedo estar tan distante de Él. Puedo saber muchas cosas de Cristo, pero no disfrutar de una relación con Él. Eso es simplemente religiosidad evangélica, como también puede haber religiosidad en la cultura que nosotros conocemos o en la religión que nosotros también conocemos en esta sociedad. Pero se nos habla de dos formas que ellos ya habían aprendido en el momento de su salvación. En el momento en que usted entiende su pecado, su vida, usted se arrepiente e invita a Jesús a entrar a su corazón. Y esta es la realidad que tiene que pasar, porque en ese momento hay una regeneración. En ese momento Dios derrama de su espíritu, y algo que tiene que hacer el hombre para poder disfrutar del Señor son estas dos herramientas: desvestirse y vestirse. ¿De qué tiene que desvestirse? Según el versículo 22, la pasada manera de vivir. Despojaos de ese viejo hombre. Los efesios aquí tenían que de alguna manera sacar, rechazar, batallar frente a esos embates que venían, porque aunque somos una nueva criatura, aún todavía tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque nosotros estamos ya honrados por el Señor, llamados por el Señor, justificados por el Señor, y se nos lleva todavía a la gloria, a ser transformados completamente, aún todavía disfrutamos, aún todavía nosotros somos impelidos, impulsados, maniatados muchas veces por nuestra vieja naturaleza pecaminosa. El pecado es una realidad hasta el último día en que nosotros nos muramos. Y aquí la manera en cómo Dios nos llama a entrar en acción es a empezar a despojarnos de esas viejas prácticas en cuanto a las relaciones, en cuanto al matrimonio, en cuanto al sexo antes del matrimonio, en cuanto a drogas, al alcohol, etcétera, etcétera. O seguir de la misma manera. Pero en lugar de que tú solamente te despojes, tienes que vestirte de lo nuevo. Esta es la idea. ¿Dónde empieza? Según el versículo 24 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es acá, es acá. No es ni acá ni acá, es acá. Y es acá en la mente donde se ganan grandes batallas o donde se pierde la batalla. Esto es lo que vamos a culminar la próxima semana. Pero es acá en la mente donde se nos llama a renovar nuestros pensamientos. Porque la verdad, a veces nosotros no estamos entendiendo claramente la identidad que tenemos. Hay una razón muy clara en por qué debemos despojarnos de ese viejo hombre. Según el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, nota esto, despojaos. Es como desvístete del viejo hombre que está viciado. Hay una palabra ahí que es viciado. Y quiero que tú me escuches claramente aquí la palabra viciado. Que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe? Esta palabra viciado habla de una continua podredumbre.
habla de algo que se está corrompiendo continuamente. Les voy a mostrar algo. Mi mano ya apesta a pescado. Este es un pez que probablemente hace unas horas estaba vivo, alimentándose y probablemente haciendo lo que hace todo pez. ¿Está bien o no? ¿Lo ves? Y ya estoy pensando conforme han pasado las horas si me voy a hacer un ceviche o no, o si me lo voy a comer frito. Pero lo que quiero mostrarte acá es lo que dice Dios en cuanto a la naturaleza humana. Supongamos que hace unas horas este pez estaba vivo. Hoy ya está muerto. No, por más que le mueva, ya está muerto hace rato. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con este pez en unas horas más? A las 6:30 vamos a volver al culto para despedir al pastor Rulli. ¿Qué va a pasar ya con este pez? ¿Seguirá teniendo las mismas características, frescura? No, definitivamente no. Es por eso que a nosotros se nos llama a hacer sal. La sal en los tiempos de Jesús no servía para sazonarlo y comerlo frito, qué rico, sino servía para detener la podredumbre. Algo que inevitablemente se está pudriendo. Y este cuerpo, que antes estaba vivo, ha iniciado un proceso de podredumbre. La naturaleza pecaminosa que está viciado, dice, la palabra viciado aquí no es vicioso, sino que ha llegado a un estado irrecuperable. Nuestra naturaleza pecaminosa, por más que yo haga los esfuerzos necesarios para que ella cambie, ya no la recuperas. Al contrario, lo que va a suceder es que yo me voy a olvidar este pescado en mi oficina y voy a venir el día lunes corriendo porque me olvidé el pescado. ¿Cómo creen que voy a encontrar ya este pescado? No sé si tendrá gusanos ya. Con el frío y todo esto probablemente ya esté apestando, pero martes, miércoles esto ya tiene gusanos. ¿Hay alguna manera de recuperarlo? Probablemente hay una manera de detener su podredumbre, que es la sal, secarlo. Pero nunca yo voy a volver a recuperar la esencia de este pescado. Esta es la idea cuando se nos habla acerca de nuestra naturaleza pecaminosa y de esta sociedad. Yo puedo ir al terapeuta de moda, puedo visitar al psicólogo o a la psicóloga que está dando la hora, puedo ir a las personas al mejor pediatra, puedo consultar la mejor persona que puede saber en cuanto a pedagogía, puedo llevar a mi hijo tal vez a hacer un baño de florecimiento, le pueden pasar el cuy, le pueden pasar el huevo, lo que quieran pasarle, pero no hay formas de detener la podredumbre en la que nuestra naturaleza pecaminosa y tu naturaleza pecaminosa esté en un estado de descomposición. Por eso es que Sodoma, Noé, llegaron a un momento cúspide dentro de su descomposición y se encontraron con la ira de Dios. Sodoma y Gomorra llegaron a un tiempo cúspide de su descomposición y se encontraron con la ira de Dios. La invasión al pueblo cananeo que Dios le lleva con Josué y Moisés, llegaron a un momento cúspide y se encontraron con su destrucción. Uno pareciera que fueran muy injustos, pero en Canaán mandaban a los niños en fuego. Se acostaban con animales, con perros, con bulas. Tenían prácticas completamente depravadas que hoy en este tiempo seguimos y ahora estamos celebrando. Y esta es la idea de nuestra naturaleza pecaminosa. No hay forma de hacerle retroceder. La única opción que tenemos cada uno de nosotros es desvestirnos de ella. No, pero que a mí me parece. No, pero que tú no sabes la manera en cómo yo actúo. No, pero tú se ve que no conoces mucho. Yo ya tengo mi experiencia, yo ya sé cómo va a abordar, yo tengo mis límites, yo ya sé cómo lo hago. No, la Biblia nos habla que te tienes que despojar de esto y vestirte de lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Esa nueva naturaleza que el Señor ya nos ha dado y que se necesita ejercitar día a día a lo largo de nuestras vidas. William Hendrickson decía que librarse de la vieja naturaleza es una tarea difícil y dolorosa que equivale a la crucifixión. Por tanto, hermanos míos,
De la conversión básica que nosotros tenemos en Cristo en el momento que conocimos al Señor, tenemos que seguir un proceso de conversión diaria. Es un día a día. Es un proceso en el cual vamos transformando nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo, con la gracia que el Señor derrama, porque si no hubiera gracia del Señor, todo nuestro propio esfuerzo y nuestro propio conocimiento que vamos entendiendo acerca de nosotros mismos sería algo fuera de frutos. Hermanos míos, la renovación de nuestras mentes tiene que ser algo cotidiano. ¿Sabe? Yo no sé exactamente qué puede haberte sucedido. Yo no sé exactamente qué tipo de pasado puedas tú tener. Yo no sé qué tocamientos, insultos, vejámenes, menosprecio o abandono, si tu papá se fue con otra mujer. Yo no sé si tu mamá te decía por tu culpa yo he salido embarazada. Y tantas cosas que podrías haber vivido de niño. Yo no sé las cosas que pueden haber sucedido y las cosas a las que tú tienes que estar cargando. Pero definitivamente cuando entendemos la realidad de estar sin Cristo y estar con Cristo son cosas completamente distintas. Hay una ilustración que me contaron hace muchos años atrás cuando yo era un estudiante seminarista. Y ha venido a mi cabeza algo que me acuerdo claramente cómo nos contó una profesora ahí en el salón de clase. Y ella contaba algo que había ocurrido en una granja allá en Estados Unidos. Y una abuela tenía 2 nietos que jugaban en el patio y la abuela criaba bastantes patos. La cuestión es que los patos estaban en el patio y los 2 nietos estaban en el patio también junto con los patos jugando. Uno era mujercita y el otro era un varoncito. La cuestión es que el varoncito siempre estaba jugando con un palo y estaba lanzándolo. Y ya le habían advertido, ten cuidado con ese palo. Le puede caer a los patos. Y él igual seguía jugando, como todo varoncito, seguía jugando con el palo y hasta que un día lanza el palo con una fuerza y le cae en la cabeza al pato y tú sabes lo que le pasó al pato. El pato, ¡pum!, murió. Se asusta, mira a todos lados, agarra el pato y lo esconde entre la leña para voltear y darse cuenta que su hermanita lo estaba mirando y le dijo, ya te vi. Bueno, la hermanita no dijo nada, entraron a la casa y luego después de cenar con la abuelita le dijo, Carmencita, te toca lavar los platos. Y Carmencita dijo, no voy a lavar los platos, lo va a hacer Miguel Ángel. Y Miguel Ángel dijo, ¿pero por qué? Si la abuelita te está diciendo que tú tienes que lavar los platos. Y Carmencita le dice, acuérdate del pato, le dijo. Y Miguel Ángel, como que frenó. No, frenó y, bueno, sí, yo voy a lavar los platos, pero ¿por qué vas a...? Le estoy diciendo, no, deja abuelita, yo lo voy a hacer. Después entonces, Carmencita, tú te vas a levantar y vas a barrer, porque ya tu hermano está lavando los platos. Y Carmencita dijo, no, yo no voy a barrer, va a barrer Miguel Ángel. Y Miguel Ángel nuevamente se levanta y dice, esto es injusto. Y Carmencita nuevamente le dice, acuérdate del pato. Y así lo tenía con el pato y con el pato. Y estaba de alguna manera inutilizándolo a él, chantajeándolo y neutralizándolo. Carmencita había aprendido cómo neutralizar a su hermano y cómo manipular a su hermano para que ella finalmente salga con su voluntad. Y a veces, a lo largo de nuestras vidas, hemos aprendido muchas malas mañas o a veces otras personas lo han hecho con nosotros. La cuestión es que de una y otra manera, parte de lo que ha sucedido en nuestras vidas muchas veces nos acompaña. Una de las cosas que habla en su libro La inteligencia emocional, Daniel Goleman, es que poseemos 2 tipos de mente. Una mente temporal, que puede mirar y saber exactamente dónde estamos y qué estamos haciendo, pero hay una mente atemporal, que de pronto se levanta y es producto muchas veces de un trauma que sufrimos o de un vejamen o de alguna situación que de alguna manera nos marcó y que nos inutiliza y que nos reduce. Pero que no lo sabemos identificar y pensamos que es ahora, pero que ha pasado hace mucho tiempo. A veces, de alguna manera, nuestras mentes no han sido renovadas como deben ser renovadas. Los seres humanos hemos sido creados con una enorme capacidad, pero a veces somos capaces de hacer grandes barbaries que ni siquiera en el reino animal se hace.
Somos criaturas que Dios nos ha hecho a su imagen y a semejanza y nos ha dado una enorme capacidad para usar esta capacidad mental que Él nos ha dado. Algunos dicen que usamos el 10%, pero eso es un mito. Usamos el 100% de nuestra mente en diferentes momentos, de acuerdo a la situación y a circunstancia con la que tenemos que resolver. Pero el cerebro no es igual a mente. Y puedes tener una enorme capacidad intelectual y puedes dominar una materia, pero en tu mente probablemente tu hogar se está yendo por la borda. En tu mente probablemente el poder autocontrolarte nunca has podido ejercerlo. En tu mente se te ocurre algo y lo quieres tener. Y puedes tener una enorme capacidad y ser admirado y tener estudios y tener renombre, pero no tener la capacidad de poder entender exactamente quién eres y a dónde Dios te quiere llevar. Esa realidad solamente empieza y nace cuando uno tiene un encuentro con Cristo. Y no con la iglesia, sino con Cristo. Cuando uno se arrepiente y le pide al Señor que pueda entrar a su vida y perdonar sus pecados. Y los que ya tenemos esta mente, la mente del Señor, haremos bien en revisar continuamente nuestras motivaciones, nuestras resoluciones, la forma en cómo nos relacionamos, la forma en cómo negociamos, la manera en cómo abordamos y contrastarlo siempre a través de las Escrituras. Hay una iglesia que recibió al Señor, un pueblo llamado Berea. Cuando el apóstol Pablo fue y les predicó el evangelio, ellos recibieron gustoso las buenas noticias, pero no respondieron mucho a lo que a lo que Pablo les había dicho, sino que luego, pasadas las horas, se reunieron y juntos empezaron a constatar con su propia inteligencia, con sus propias capacidades, lo que ese hombre nos había traído, y empezaron a constatarlo. Y cuando vieron que eso era verdad, abrieron los brazos recién a Pablo. ¿Sabe cómo Dios los deja en las Escrituras en el libro de los Hechos? Como nobles. Pero la palabra nobles ahí no significa una persona de alta alcurnia o gente de sangre azul, no sé si existe eso, o gente que tiene mucho dinero, es un aristócrata como nosotros conocemos a los nobles. La palabra nobles ahí es de mentes elevadas, no borregos, sino mentes elevadas, mente que piensa, que discierne, que entiende y que luego ejecuta. Esa es la mente que nos ha dado el Señor. Por eso es que el natural no te puede entender, pero tú sí puedes entender. Y aunque a ti no te comprenden, tú sí puedes saber exactamente lo que sucede a tu alrededor. El que no tiene al Señor muchas veces no lo va a entender y hasta probablemente te va a difamar, te va a perseguir y probablemente hasta insultar. Dios nos ha hecho una nueva creación, Dios nos ha dado una nueva realidad y haremos bien en usar la mente que Él nos ha entregado, la mente del Señor. Amén. Dios los bendiga.